No sé yo si esta cámara está preparada para aguantar esto, ¿eh? Bueno, pues vamos al lío. Hoy vengo a hablarte de la polémica más grande en cuanto a cámaras se refiere que ha habido en internet las últimas semanas, que es sobre la ZV-E1. ¿Esta cámara se calienta mucho? ¿Es usable o me va a dejar tirado a mitad de camino en un vídeo? Si estás suscrito al canal ya sabes que he subido varios vídeos hablándote de esta cámara y efectivamente en varios de ellos te he dicho que esta cámara se calienta en según qué situaciones. Pero ¿es tan preocupante como parece o como dicen? Bueno, pues he decidido ponerlo a prueba. He pillado un termómetro y he puesto a prueba esta cámara en diferentes situaciones. ¿Tú qué crees? ¿Le afectará tanto la temperatura como dicen? Pero antes de empezar a hablarte de resultados y de cuánto tiempo ha tardado en apagarse la cámara por sobrecalentamiento, tengo que enseñarte o tengo que explicarte cuáles son esos factores que más afectan al calentamiento en una cámara. Los factores que más afectan en este sentido son el códec que estemos utilizando, es decir, lo comprimido o menos comprimido que sean los archivos que están generando la propia cámara. Por otro lado, la tasa de frames por segundo, es decir, pues bueno, esto ya te lo puedo adelantar, a mayor tasa de frames obviamente se va a calentar más porque está generando más archivos, mayor cantidad de información. Y luego tenemos el grado de estabilización, que también te puedes intuir que a mayor sea el grado de estabilización, más le va a afectar. Pero, ¿cuál de estos factores afecta más a ese sobrecalentamiento? Pues bien, vamos ahora con los resultados. Según Sony, esta cámara está pensada para creadores de contenido y bloggers. Entonces, las pruebas que he estado haciendo van en consonancia al uso que le van a dar este tipo de usuarios. Las primeras pruebas están hechas en este mismo estudio a una temperatura media de entre unos 22 a 24 grados, puesta sobre un trípode. Es decir, como utilizaría la cámara un youtuber, por ejemplo. Primero puse a prueba el códec, cómo afectaba la compresión o no de los archivos que genera la cámara, grabando con XAVCS y 4K, es decir, a la mayor cantidad de información que puede grabar esta cámara, menos compresión, grabando a 50 frames por segundo. El tiempo máximo antes de apagarse fue de 35 minutos. Sin embargo, si pasamos de grabar en All Intra a grabar con el códec XAVCS 4K normal, es decir, en Long Go, el tiempo que tardó en apagarse por sobrecalentamiento fue de 31 minutos. Y luego pasando a grabar en H265, en el códec XAVC HS, el tiempo máximo fue de 28 minutos. Como te decía, el grado de compresión que tengan los archivos afecta directamente al calentamiento, y aunque puedas pensar lo contrario, cuanto mayor sea la compresión, a pesar de que el tamaño del archivo sea más pequeño, la cámara se sobrecalienta antes porque tiene que estar esforzándose más, por explicarlo de forma sencilla. Pero claro, un youtuber normal que se ponga delante de cámara, como yo estoy haciendo ahora mismo, normalmente no va a grabar a 50 frames por segundo, sino que va a grabar a 25. Así que la siguiente prueba es ver cómo afecta el número de FPS, la tasa de FPS que utilicemos. Partiendo de las mismas pruebas de antes, tenemos que, por ejemplo, a la máxima calidad en 4K a 50 frames por segundo son 35 minutos, mientras que a 25 frames por segundo es 1 hora y 5 minutos antes de que se apague la cámara. Y si pasamos de grabar en All Intra a Long Go, es decir, mantener 4K pero aumentar la compresión, vemos que el tiempo máximo a 50 frames por segundo son 31 minutos, mientras que en 25 frames son 59 minutos. Aquí le afecta aún más, por lo tanto la tasa de frames por segundo aumenta muchísimo más la temperatura de la cámara que cambiar, por ejemplo, el grado de compresión. Pero te he dicho antes que el grado de estabilización también afecta. Veamos cuáles son los resultados. Pero antes de nada, déjame recordarte que en esta cámara tenemos 3 grados de estabilización. Tenemos la estándar, que sería la física, la propia del sensor. Luego la activa normal, por así decirlo de alguna manera, que mezclaría la estándar con una digital, con un pequeño recorte. Y luego tenemos la activa dinámica, que hace un recorte mayor y un grado de estabilización digital mayor aún. Pues bien, con la estabilización máxima, te recuerdo, teníamos 1 hora y 5 minutos antes de que se apagara. Sin embargo, poniendo la estabilización estándar, es decir, ninguna estabilización digital, con la ZV-E1 podemos llegar hasta casi 2 horas de grabación continua antes de que se apague. Bueno, esto ya pinta mucho mejor. Durante estas pruebas dentro del estudio, este es el tiempo máximo que he conseguido con la ZV-E1. Pero esta cámara no solamente está destinada para bloggers o para youtubers, sino que, según dice Sony, también para streamer puede ser una muy buena opción, así que obviamente lo puse a prueba. Lo bueno de la ZV-E1 es que es la primera cámara que te permite, directamente conectando el cable USB-C de la cámara al ordenador, streamear vídeo en 4K hasta 25 frames por
segundo. Y haciendo las pruebas más o menos en las mismas condiciones que antes, a unos 24 grados, los resultados son los siguientes. Haciendo streaming en 4K a 25 frames por segundo, el tiempo máximo a esos 24 grados fue de 36 minutos 16 segundos. Luego, si bajamos a Full HD a 60 frames por segundo, una resolución y tasa de frame bastante típica, llegué hasta casi 44 minutos. Y luego bajando en Full HD a 25 frames por segundo, el tiempo máximo con el que se puede streamear con una calidad decente es de 55 minutos. ¿Podemos utilizar esta cámara para hacer streaming? Bueno, pues sí, pero siempre que seas un streamer un poco casual o que no te gusten hacer directos extremadamente largos. Y bueno, ya te he dicho antes que esta cámara no solamente está pensada para streamers y youtubers que están sentados en su casa en la habitación todo el día, sino que también está pensada para bloggers. Y aquí se me plantea una duda. Cuando estamos en la calle, si está constantemente dándole el sol a la cámara, está recibiendo todos los rayos ultravioleta encima y obviamente el calentamiento va a ser mayor, va a aumentar progresivamente. ¿Cómo se comportará entonces con el tema del calentamiento? Bueno, pues esta prueba también la he hecho. Me llevé la cámara a la calle, la puse debajo del sol, puse mi termómetro y allí que me veis, sentado, esperando horas y horas. Y creo que el resultado de estas pruebas te las puedo resumir en una frase. Los resultados son los mismos o mejores que estando aquí en casa. Está claro que el calentamiento estando bajo el sol va a ser progresivo, pero en el caso de los bloggers hay que tener varias cosas en cuenta. La primera es que en la calle normalmente corre al menos una brisilla de viento y esta brisa hace que el enfriamiento sobre el cuerpo de la cámara, a pesar de estar recibiendo todos los rayos encima, ese calor también se disipe un poco más rápido. Y luego también hay que tener en cuenta que los bloggers no son de grabar vídeos de forma continuada. Normalmente van a un sitio, graban un minutito y pico, paran, se van a otro lado, graban 30 segundos para un recurso, se van a otro lado, graban otros 30 segundos. Así que si te dedicas a hacer vídeos en la calle, después de haberla puesto a prueba, te puedo decir que esta ZV-E1 es ideal para ti. Y sí, ya sé lo que me vas a decir. Dani, las pruebas las estás haciendo o en casa a 24 grados o en la calle como muchísimo a 28. ¿Qué pasará en verano? En verano la temperatura media aquí, por ejemplo, en Madrid es de 35 o 40 grados en la calle. Bien, pues para poner eso a prueba lo intenté hacer de dos formas. La primera fue cerrar todos los radiadores de mi casa menos el de esta habitación, irme a el termostato, encender la calefacción a tope, a todo lo que daba, y aun haciéndolo así, lo máximo que conseguí llegar fue poner la habitación a unos 30 grados. Así que me tocó sacar la artillería pesada. Obviamente los resultados no van a ser del todo realistas, porque lo que intenté hacer fue alrededor de la cámara intentar calentar el ambiente manteniendo el termómetro en esos 40 grados. E intentando hacerlo lo más realista posible, los resultados fueron los siguientes. A máxima calidad y menor compresión, en lugar de los 35 minutos de antes, el tiempo bajó a 17 minutos. Sin embargo, a 25 frames por segundo pude grabar un máximo de 42 minutos. Estos son los resultados, pero ahora bien, ¿qué podemos hacer para lidiar con el calentamiento con la ZV-E1? Pues bueno, lo primero y lo más obvio es utilizar la configuración adecuada para el tipo de vídeo que vayamos a hacer. Si te vas a poner delante de la cámara, como yo estoy haciendo ahora mismo, no te vale de nada poner la estabilización activa máxima, porque no la necesitas, ni tampoco te diría que pusieras los 50 frames por segundo. Luego, otro ajuste también básico, pero que tienes que tenerlo en cuenta, aunque la propia cámara te lo indica cuando la inicias por primera vez, es establecer la temperatura de apagado en alta. Te puedo asegurar, después de llevar más de 7 años utilizando cámaras de Sony, que todas mis cámaras han estado configuradas así y no ha habido ningún problema, no le va a pasar nada a tu cámara. Y esta función va a hacer que aguante mucho más antes de apagarse. Otro detalle importante que debes de tener en cuenta es no utilizar tu cámara conectada a la corriente, al menos por USB-C. Si necesitas hacer una grabación más larga, intenta que la batería esté completa, y en el caso de que no lo esté o que normalmente hagas grabaciones largas, intenta utilizar baterías falsas, baterías dummy, porque el uso de este tipo de baterías va a hacer que se caliente menos que si grabas conectando la cámara al cable USB-C. Y si la cámara ya se te ha calentado pero necesitas seguir grabando, una manera de enfriarla un poquito más rápido es, además de obviamente favorecer que se enfríe antes separando la pantalla, como te he dicho antes, es quitarle la batería. La batería dentro de la cámara es un cuerpo que está caliente. Entonces, aunque esta siga teniendo batería, aunque tenga carga, cámbiala por una nueva, una que esté más fría. Eso va a hacer que la temperatura de la cámara se enfríe antes y puedas seguir grabando. Y ahora que ya sabes vivir con esto del calentamiento, tienes que pinchar en este vídeo, porque este vídeo te cuento mucho más sobre la ZV-1, cosas importantes que debes de saber.